Y como es habitual en este canal, el día de hoy repasaremos las voces, las reacciones y los titulares más destacados que nos dejó el partido entre El Salvador y Guatemala. Desde las decisiones de Bolillo Gómez de apostar por Brandon Ramírez hasta el gol que sacudió a los medios guatemaltecos al enterarse que era un chico de 16 años. Y también los comentarios de los periodistas salvadoreños tampoco se hicieron esperar. Partido apático, comentaban, primer tiempo flojo, pero un segundo tiempo donde El Salvador tomó el control, destacando la valentía del técnico para meter a tantos jóvenes que finalmente le cambiaron la cara. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Yo soy Eric y esto es Universo ES. Empezamos con el medio Deportes PL, medio guatemalteco, que titulaba: la selección nacional de Guatemala igualó 1-1 ante El Salvador en un partido amistoso disputado este sábado en Estados Unidos, en lo que fue el último ensayo antes de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El portal ampliaba en sus comentarios y decía: el gol guatemalteco llegó tras una jugada colectiva bien elaborada por el sector derecho que culminó con una definición certera de Darwin Long. Sin embargo, la anotación generó polémica inmediata, ya que el delantero nacional parecía estar ligeramente adelantado. Estaba adelantadísimo, por cierto, en un momento de pase, y eso desató las protestas salvadoreñas por ese gol. Finalmente fue dado por válido. El encuentro, como suele ser costumbre entre estas selecciones, fue intenso y con mucho roce, un juego trabado, cortado por constantes faltas y con pocas situaciones claras de gol en ambas áreas, comentaba este portal. Ahora vamos con tercer tiempo GT o Guatemala, que decía: Guatemala empató con El Salvador. La selección chapina empató 1-1 con El Salvador en el juego internacional de preparación disputado en Charanagua este día. Guatemala viajará para quedar concentrada y jugar este 6 de junio ante República Dominicana. El portal Guatefútbol posteaba: Guatemala soltó la marca de Brandon Ramírez. Steven Robles y Rudy Muñoz no pudieron rechazar un balón, y esto lo aprovechó Brandon Ramírez para cruzar a Navarro y poner el 1-1. Sigue el minuto a minuto, comentaba este portal. Por su parte, Fútbol Centroamérica comentaba: El Salvador y Guatemala empataron 1-1 en amistoso de preparación disputado en Estados Unidos. Darwin Long al 40 y Brandon Ramírez al 89 fueron los anotadores. ¿Quién mereció más el triunfo?, comentaba Fútbol Centroamérica. A ver, yo en general siempre lo dije en la previa del partido, y ustedes lo saben, para mí el partido, incluso dije, no pasará de más de 2 goles, y dije que para mí iba a ser un empate 1-1, así que los que estuvieron en la previa, los que se vieron las previas que subimos de videos y todo lo que estuvimos hablando en torno a este partido, sabrán que fueron mis palabras. No miraba yo una goleada, les decía mucho a mis amigos chapines, no veo una goleada, no veo fútbol muy dominante por una de las dos escuadras. Les dije que no, iba a ser un partido de altibajos. Más bien la selección salvadoreña en el segundo tiempo sí dominó mucho más las acciones sobre Guatemala, pero bueno. Juego Directo comentaba lo siguiente: final, la selecta empata en extremis con un gol del debutante Brandon Ramírez. El jugador de 16 años marcó al 89 el 1-1 final ante una selección de Guatemala que se adelantó con un tanto de Long en fuera de lugar, era el post. Sigue el partido con tranquila, esto para la selección salvadoreña. Por su parte, el periodista Néstor Hernández posteaba: empatito de la selecta ante Guatemala. Primer tiempo malito en general. Segundo tiempo se mejoró porque le pusieron actitud todos. Los 3 mejores: Cerritos, Henry Romero y el debutante con el gol de Brandon Ramírez. A ver, acá no es por bajarlo del podio a Henry Ramírez, pero para mí los jugadores más destacados para este partido fueron Cerritos, sí, por mucho. También Enrico Dueñas le dio mucha creación, mucha conexión. O sea, si se mejoró que la selección iba adelante y tenía nexos, era por Enrico Dueñas. Yo creo que el que no se da cuenta de eso, sinceramente no lo quiere ver. Me dirás, no, es que piensan que Enrico Dueñas es Mágico González o es Maradona y te va a coger la pelota solito. No, Enrico te da fútbol, te da toque. O sea, él es para generar nexos, él es para no lucirse, hacer que luzca el equipo y sus compañeros. Y bueno, ahí está también Brandon Ramírez, que ahí sí comparto, pero para mí a Roberto Domínguez no me lo bajes. Y lo dije, para mí Roberto Domínguez debe ser titular como sea en la selección, al igual que Cerritos.
Brandon Ramírez muy bien. Y bueno, y si nos vamos por ahí, Steven Guerra también muchísimo, porque recuerden que no jugamos con delantero centro, jugamos prácticamente con interiores, Enrico Dueñas y Steven Guerra, esto para el segundo tiempo, así que bueno, sé que se me quedan otros nombres de otros jugadores, pero muy bien los chicos. Periódico Día a Día comentaba lo siguiente: El Salvador empata 1-1 ante Guatemala en amistoso. La selección rescató un empate ante los guatemaltecos en un juego de prueba para los salvadoreños en la era Bolillo Gómez de cara a las eliminatorias mundialistas. Por su parte, Ángel Alvarado, que por cierto vayan a revisar su canal, es muy bueno, comentaba lo siguiente: gol para ganar oro en Codicader 2024, gol en la primera clasificación a un Mundial Sub-17, gol en su debut oficial con la selección mayor. Obviamente hay que llevarlo con calma, pero es claro que tiene un don con los goles importantes. Brandon Ramírez, destacando muchísimo esta gran figura en el fútbol salvadoreño, que sí, que hay que llevarlo con calma, pero también hay que comenzar a dar un poquito más de formación. El trabajo que está haciendo Fede Saturín es increíble, yo lo sé, pero hay que llevarlo porque se ve claramente que al chico no le va a costar para nada esa transición del fútbol base al fútbol profesional, pero habrá que arroparlo, habrá que darle, porque tiene muchas cosas que mejorar, pero talento, convicción, y lo tiene por delante. Juego de pelota de Guatemala, portal guatemalteco comentaba lo siguiente: 16 años tiene el salvadoreño que nos empató en su debut. Brandon Ramírez debutó con la selección absoluta del Salvador ante Guatemala y lo hizo con el gol del empate 1-1 al minuto 88. El cipote también fue clave al anotar el gol de la clasificación al Mundial Sub-17 de El Salvador, portal guatemalteco, destacando Brian Ramírez con 16 añitos en ese debut. Y que yo les dije durante toda la semana, recalco, ojo, no se olviden de este nombre: Brandon Ramírez, 16 años, puede debutar en este partido. Y bueno, señores, al final se cumplió. Tigo Sport comentaba lo siguiente: El Salvador 1, Guatemala 1. Brandon Ramírez, delantero de la Azulita Sub-17, marcó el empate para la selección frente a Guatemala. Un segundo tiempo con rotaciones y mejoras permitió rescatar la igualdad. Pizarrón Deportivo comentaba: Brandon Ramírez con 16 años anotó el gol de la selecta y rescató el empate 1-1 ante Guatemala en Charnagua, Tennessee. Y es bien Centroamérica hacia el siguiente post: empate entre selecciones centroamericanas. El Salvador rescató el empate ante Guatemala con un gol de Brandon Ramírez. Por la bicolor anotó Darwin Long. Ahora ambas selecciones se meterán de lleno en los juegos eliminatorios en la siguiente semana. Claudio Martínez hacia el siguiente post: El Salvador empató ante Guatemala, flojo partido de la selecta que mejoró con los cambios del medio tiempo. Guatemala, por lo contrario, desapareció en el segundo tiempo. Brandon Ramírez, 16 años, debut y gol para salvar la imagen e ilusionar con su proyección, comentaba. Por su parte, Guillermo Hernández era mucho más completo en el análisis de Brandon Ramírez y decía: debut de jugadores más jóvenes en la selección mayor de El Salvador. Brandon Ramírez se convierte y marca una historia en ser el jugador más joven en debutar y marcar gol con la selección. Brandon Ramírez con 16 años, 8 meses. Eliseo Quintanilla tenía 16 años y 11 meses cuando debutó con la selección. Ronald Cerritos, hijo, tenía 17 años. Norberto Hueso tenía 17 y Javier García tenía 17. Brandon Ramírez bate récords en la selección salvadoreña. Diego Enríquez, por su parte, hacía el siguiente post: bien Bolillo poniendo a Brandon, bien el trabajo del profe Serrano con este jugador. Importante que los jóvenes vengan empujando fuerte por oportunidades. Apuntes importantes para el cuerpo técnico para el partido de Anguila y el más importante ante Surinam. Y la verdad es que con la cara del segundo tiempo, y ojalá esos cambios veamos en el 11 titular de Bolillo Gómez y baje a esos jugadores que los tenía casi inamovibles en el 11 y decirle: profe, vea, acá están los chicos que le sirven como revulsivo. Ojalá veamos esos cambios necesarios para estos partidos eliminatorios y ver justamente ese crecimiento. Con esto llegamos al final de este video. Yo soy Eric y esto fue Universo ES.